Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuevamente. Hoy lunes 19 horas en nuestros clásicos webinar. Y ya que hablamos de clásicos, lo tenemos a nuestro clásico doctor Mariano Kovadlov, hablando de diabetes, de un tema lindo, un tema actual, los inhibidores de la CGLT2. Hoy principalmente vamos a charlar con el tema insuficiencia cardíaca y protección de diferentes órganos, un tema que está muy en boga. Hagan las preguntas que quieran. Aquí sale en la base, va a salir nuestro email. Manden los mensajitos que quieran y van a recibir las preguntas choice y obtener luego el certificado. Bueno, sin más, Mariano, te agradecemos muchísimo nuevamente que estés aquí con nosotros y te escuchamos muy atentamente. Gracias, Marce, por la invitación de nuevo. El tema es bastante recurrente este año porque hay noticias todos los días y realmente hoy voy a tratar de dar un pantallazo de las cosas nuevas y vamos a repasar un poquito de las cosas que ya venimos charlando porque son las que tenemos que usar todos los días en el consultorio, ¿no? Hay bastante eh, eh, diversificación del uso de estas medicaciones. De hecho, empezaron en la diabetes y ahora están, no te digo que alejadas de la diabetes, pero los principales usos no son directamente sobre diabetes, ¿no? Bueno, vamos a recordar un poquito que todo esto se trata del síndrome cardiorrenometabólico, que es un síndrome complejo, que es multisistémico y que está todo interrelacionado. Antes nosotros éramos más glucocéntricos en el tratamiento de la diabetes puntualmente, éramos nefrocéntricos en el tratamiento de insuficiencia renal, casi por cualquier causa, y éramos cardiocéntricos cuando tratábamos cualquier tipo de insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección conservada o disminuida. Ahora, con este concepto del cardiorrenometabólico, renocardiometabólico o el orden que quieras, estamos viendo que está todo relacionado, que todo tiene que ver con todo y que hay que tratarlo todo en su conjunto. El síndrome cardiorrenometabólico justamente se basa estas tres definiciones, que la diabetes es la principal causa de ingreso a diálisis en el mundo occidental, que la salud cardiovascular está estrechamente relacionada con la salud renal, o sea que cuanto más carga de enfermedad cardiovascular, más carga de enfermedad renal vamos a tener en el paciente, y viceversa, a mayor enfermedad renal, mayor cantidad de enfermedad cardiovascular. Es un poco ¿qué es primero? ¿Sí? El huevo o la gallina. Y depende del punto de vista que nosotros tomemos en ese momento, vamos a decidir que uno es el primero, pero en verdad es todo junto. El tratamiento es prácticamente el mismo en todos. El gol estándar de las tres cosas es el ejercicio de los cambios de alimentación, y después las medicaciones. Y da la casualidad, que esto no lo puse en la filmina, pero me parece que lo había dicho en una charla anterior, la fragilidad también tiene exactamente el mismo tratamiento, tiene un mismo abordaje, es también multisistémica y necesita probablemente ser unida a este síndrome cardiorrenometabólico y al final de la charla vamos a ver si se une realmente o no o qué perspectivas hay para eso, ¿no? Primero que Ah, nada, vamos a yo lo empezar, veía y pondría cardio nefrometabólico frágil. te lo debo, pero en breve, Para déjame la llegar al próxima, final y vas a yo ya ver que estoy entra pensando en genial. nuevos títulos. Bueno, son pacientes policomórbidos, ¿no? Entonces, un paciente, un anciano frágil, policomórbido, claramente puede ser tranquilamente un síndrome cardiorrenometabólico. No tengo los números, pero me imagino que será una de las afectaciones más importantes. Eh, Entonces vamos a orientar primero en cómo pueden los inhibidores CGLT2
ayudarnos al tratamiento de la parte metabólica, sin insuficiencia cardíaca de ningún tipo y sin nefropatía. En este caso, en este tipo de pacientes, que son raros porque un paciente diabético ya tiene algún tipo de nefropatía o algún tipo de daño, a veces muy subclínico, o algún tipo de insuficiencia cardíaca, que puede ser también subclínica, que vamos a ver más adelante cómo hacemos para buscarla activamente. En este tipo de pacientes, las glifosinas eh, tienen una reducción bastante moderada de la hemoglobina glicosilada o del perfil glucémico. No son medicaciones súper potentes en este aspecto, son muy útiles, pero son no muy potentes. Em, Cuanto más afectado el riñón tenga el paciente, que en este caso no lo debería tener, va a tener menos impacto sobre el control glucémico en nuestros pacientes, pero va a tener más impacto en el control de la enfermedad renal. Por supuesto, como ya vimos en otras veces, tiene un efecto de acción insulino independiente, que eso es interesante porque es un nuevo punto de ataque a este síndrome cardiorrenometabólico. No generan hipoglucemias generalmente, salvo que estén asociadas a alguna medicación que sí pueda generarlas, que en cuyo caso, como bajan el valor de glucemia del paciente, los valores que maneja el paciente, nos acerca más a una posible hipoglucemia, ¿no? Están en una segunda línea farmacológica, en el caso de paciente diabético puro, ¿sí? Y en una tercera línea de tratamiento si contamos los cambios de hábito de vida. Primero venía cambio de hábito de vida, después metformina y después dapalifosina o cualquier glifosina en pacientes sin enfermedad renal y sin enfermedad cardíaca, ¿sí? Y en pacientes tratados con sulfonilureas puede incrementar bastante, que es lo que decía antes, el riesgo de hipoglucemias, que eso se ve bastante, ¿sí? No serían la mejor combinación para utilizar en general en pacientes también frágiles, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a la enfermedad renal, o sea, vamos a enfocar el síndrome cardiorrenometabólico en la enfermedad renal. Las glifosinas en este caso lo que hacen es disminuir la progresión de la enfermedad renal y disminuir la posibilidad de llegada de los pacientes a enfermedad renal terminal, la disminución global de la mortalidad por todas las causas en pacientes con enfermedad renal crónica, la prevención de la progresión de la enfermedad renal en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, que este fue un estudio muy importante que fue el de Clare, que lo que dijo es que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular evolucionaban menos a enfermedad renal si estaban utilizando alguna glifosina. Y después, algo que me pareció muy importante poner en este recordatorio sobre la salud renal y las glifosinas, puede haber fenómenos hemodinámicos, o sea, pérdida del filtrado glomerular en el inicio del tratamiento. Lo tenemos que tener muy en cuenta. Eso es similar al inicio de tratamiento con los IECA. Cuando nosotros iniciamos tratamiento de IECA en un paciente, puede haber fenómenos hemodinámicos que pueden hacer pérdida del clearance o del filtrado glomerular. Es tolerable hasta un 30%. Si nosotros vemos que el paciente tiene una disminución un poco exagerada de ese clearance, va a haber que buscar, como hacemos con los IECA cuando pasa exactamente lo mismo, otras causas como estenosis de la arteria renal, algún otro daño renal concomitante, o hipovolemia, o hipotensión por haber agregado más medicación y que esté comprometiendo el filtrado glomerular del paciente. En el caso de la nefropatía, la herramienta más útil para la detección precoz va a ser la microalbuminuria. Es muy importante pedirla, está dentro de los protocolos de búsqueda de daño de órgano blanco en diabetes, que habría que hacerlo cada 3 a 6 meses dependiendo el paciente y el control que tenga el paciente, pero es muy importante pedirlo. Ahora les voy a mostrar en este cuadro, que es el cuadro de las guías código, que es un clásico de los clásicos, que si vemos tenemos por este lado el filtrado glomerular y por este otro lado la microalbuminuria. Y en un filtrado glomerular normal, o sea, mayor a 90, en un paciente con una microalbuminuria positiva alta, ya es un paciente para tratar. Entonces, ni siquiera tenemos pérdida de filtrado, tenemos microalbuminuria. Entonces, es tan importante como eso.
A ver si yo entiendo. Vos lo que querés decir es que, a ver, la indicación de tratar es ya con microalbuminuria, eventualmente sin pérdida de filtrado, Exacto. y la opción, ponele de, a ver, si es diabético, por el hecho de la diabetes lo puede ayudar, y si no tiene diabetes, el hecho de tener ya microalbuminuria lo puede ayudar también. Exacto. Va a ayudarlo también digamos, a la prevención de la progresión de la enfermedad renal La y al prevención de la control enfermedad renal. glucémico. Ambas cosas. Ok, Pero en un ok, paciente ok. con hiperfiltrado ya tenemos que tratarlo, o sea, ya sea con las líneas viejas de tratamiento, como por ejemplo los inhibidores, los YECA o los ARA2, o bien utilizar medicaciones como las glifosinas que nos van a ayudar al control de las dos cosas, tanto pues nos va a dar el beneficio glucémico y el beneficio también de la protección renal y la disminución de la progresión de su enfermedad. Esto es un cuadro clásico, lo encontramos en todos lados. Cada vez que se habla de este tema aparece este cuadro. Es así, es un fijo. Bueno, pasamos a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Serían los pacientes con el corazón más rígido, que son poco tolerantes a cambios bruscos de volumen, ¿sí? Que son los pacientes ancianos en general. Este, en este caso, las glifosinas son la primera línea de tratamiento. Tienen un grado de evidencia de primera línea de tratamiento y tienen que ser utilizadas. Pueden suplantar en algunos casos, en pacientes que no están con muchísima sobrecarga, pueden reemplazar a los diuréticos de ASA. A veces pueden usarse concomitantemente, pero a veces cuando usamos solamente las glifosinas con su defecto natriurético es suficiente para tratar la sobrecarga del paciente. En los pacientes que lo requieren se usan más diuréticos. Se prefieren, dada la evidencia que hay sobre estos pacientes, se prefiere utilizar la dapaglifosina y la empaglifosina, que son las más probadas en este campo, pero se puede continuar con cualquier glifosina. O sea, si vos estás usando cualquier otra, que en la Argentina tenemos canaglifosina, después la ertoglifosina yo no la vi, pero si estuviera usando otra glifosina, podemos continuarla. Pero si hay que iniciar, las de elección serían DAPA y EMPA. Mejoran el estado funcional de los pacientes, reducen las hospitalizaciones, pero no reducen en insuficiencia cardíaca con eyección conservada la mortalidad en forma significativa. O sea, había una pequeña mejoría, pero no era significativa en los resultados. Y después, de vuelta, igual que en insuficiencia renal, recordemos el uso de biomarcadores. O sea, no tenemos que esperar que el paciente esté completamente sintomático, que tenga ortopnea, que tenga disnea paroxística nocturna, que tenga sobrecarga de volumen, que tenga disnea de esfuerzo, para sospechar en un paciente policomórbido que pueda llegar a tener algún grado de insuficiencia cardíaca subclínica. Entonces, pidiendo un ProBNP ajustado por la edad, el valor de resultado, podemos llegar a hacer diagnóstico un poco más precoz e iniciar tratamientos que son modificadores de la evolución de la enfermedad. A ver, te voy a poner en una situación discretamente incómoda. A Uh, ver, yo a un paciente de 85 años le pido un ecocardiograma, la probabilidad que no tenga alteraciones de la relajación del vehículo es raro. O sea, la es gran raro. mayoría va a tener. O sea, si tomamos como ese patrón, como un patrón sencillo de falla de bomba diastólica. O Sí. sea, en esas situaciones uno tendría ya que estar pensando en medicarlo. Un Pro BNP, yo le pediría un Pro BNP, que ¿te acordás la charla que Yo, hicimos con Bluro antes? Y si el Pro BNP te da positivo, sí, estarías para tratarlo, por más que el paciente no tenga síntomas. ok, ok. Bueno, el punto acá pasa porque no es cada vez es más difícil la solicitud del ProBNP, básicamente por su costo, ¿no? En el Sí. contexto principalmente ambulatorio. Pero Ujú. bueno, son cosas a tener en cuenta, ¿no? En el contexto del paciente en Lo general. que se puede hacer es mandar al paciente a evaluar por cardiología para que lo evalúen. Son pacientes que están eh, muy iniciando esto, no están sintomáticos, no está con síntomas. Entonces lo puedes mandar a evaluar por cardiología para que ellos lo vean y evalúen la necesidad de hacer de ProBNP y que no haya tanto problema con la parte, digamos, económica de las solicitudes.
Ok, ok. Porque sobre todo estamos hablando de pacientes sin síntomas. No, Bueno, pacientes, bueno, por el eso, paciente a sintomático eso. es el diagnóstico clásico de insuficiencia cardíaca, que es No, no, clínico. no, pero bueno, mi pregunta viene obviamente, por pacientes sin síntoma y lo frecuente de encontrar esto en un estudio que es un ecocardiograma. Ujú. Después lo que tenemos es todo esto que les estoy presentando, estuve buscando sobre todo en el Up to Date todo lo nuevo y las indicaciones de muchas sociedades sobre los diferentes campos que vamos a charlar hoy, y son, bueno, de países de primer mundo que tienen otra economía y que no están tan ajustados para pedir estudios. Entonces, por ejemplo, pedir un ProBNP está casi todas las guías, aparece. ¿Hay duda? ProBNP. Positivo, negativo. Así, o sea, está la guía directamente. Sí, ok. Después lo podemos argentinizar, siempre. Este, y después vamos a pasar a la fracción de eyección disminuida. Es importante hacer hincapié en lo de disminuida o conservada porque cambia un poco los efectos que tienen las glifosinas en estas dos patologías diferentes. En la otra, en conservada, disminuyen las hospitalizaciones y disminuyen em, lo mejoran sintomáticamente el paciente, pero no mejoran tanto la mortalidad. Pero en cambio, en disminuida, reducen todas las causas de muerte. Ahí está el cambio. O sea, en disminuida es claramente, es importantísimo el tratamiento con glifosinas. Son primera línea junto con metabloqueantes, que son un clásico de la insuficiencia cardíaca, con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la espironolactona. ¿Sí? Después también, como siempre, en casi todas las patologías, es mejor siempre sumar más drogas a dosis baja que maximizar cualquier droga. En la hipertensión conviene combinar dos a dar una en dosis máxima. ¿Está bien? Siempre vamos a maximizar efectos beneficiosos y disminuir efectos adversos. De hecho, la mayoría de las glifosinas, para no decir todas, tienen dos dosis, la dosis baja y la dosis alta. Y casi todos los trabajos, casi todas las indicaciones se utiliza la dosis baja. No se necesita subir en general al máximo. Con dosis baja es suficiente. Bueno. Después, con respecto a insuficiencia cardíaca aguda, esto lo que estamos hablando era crónica en consultorio, ya hay trabajos, ya hay artículos y hay muchas discusiones sobre su uso en pacientes agudos de las glifosinas. No está todavía volcado en las líneas de manejo agudo, pero ya en muchas instituciones se están utilizando glifosinas en la unidad coronaria y para mejorar, para utilizar menos cantidad de diuréticos y mejorar el outcome de los pacientes. ¿Sí? No son guías, son trabajos que están mostrando evidencia y que es lo que se viene. Bueno, ¿qué precauciones generales en el uso de glifosinas tenemos que tener? En pacientes diabéticos tipo 1 no está recomendado, salvo que los queramos usar por el tema de la insuficiencia renal, pero igual hay que tener bastante cuidado porque son pacientes muy lábiles y podemos tener mayor incidencia de, por ejemplo, cetoacidosis normoglucémica, que es algo raro, no se ve demasiado, pero se puede llegar a ver y dificulta el diagnóstico del tratamiento, ¿no? En pacientes con hipotensión o depresión de volumen, que ahí los ancianos entran bastante porque son muy sensibles al volumen en líneas generales, acetitis hiposódica, o sea, ya vienen con muchos tratamientos y agregarle algo más que los puede depresionar de volumen y bajar también un poquito la presión, un poco más, nos hace pensar que antes de agregar este tipo de medicaciones tenemos que analizar el caso para agregarlas en forma segura. Y en los pacientes con clearance menor a 20 mililitros por minuto o declinación rápida de la función renal, hay que pensar un poquito más en si vamos a iniciar o no vamos a iniciar las glifosinas. ¿Está bien? En los primeros trabajos que habían salido de glifosinas, sobre todo en el en el trabajo de canaglifosina, hubo un aumento de la posibilidad de amputaciones, que era lo que al principio nos daba más miedo. La verdad es que no se ve demasiado esto. Se vio solamente en los trabajos de canaglifosina, pero no es que la canaglifosina produce esto. Eh,
Y un paciente que tiene neuropatía, vasculopatía periférica, úlceras previas o pie diabético previo, bueno, ese paciente quizá hay que tener cuidado antes de presionarlo de volumen porque tiene una circulación distal crítica. ¿Qué otras precauciones sobre cetoacidosis diabética y SGLT2? En pacientes con abuso de alcohol hay que hacer la pesquisa porque son pacientes que pasan más tiempo sin comer, que pueden que pueden entrar más fácil en hipoglucemia. En los pacientes que hacen dietas restrictivas, muy bajas en hidratos de carbono, que algunas están de moda, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la dieta paleo y otras más que pueden aparecer por ahí que tienen nombres muy, muy interesantes. Y pacientes insulinopénicos, que son o diabéticos tipo 2 de larga data, que perdieron ya la masa beta productora de insulina, o diabéticos tipo 1, que son pacientes con enfermedad autoinmune con destrucción de los islotes. En estos pacientes hay que tener cuidado para evitar la cetoacidosis diabética normoglucémica. Bueno, eso es lo clásico y lo que veníamos viendo de síndrome de cardiorreno metabólico. Ahora viene la parte que les voy a mostrar todas las líneas de investigación que se están haciendo. Hay muchos trabajos sobre nuevas líneas y nuevos posibles usos de las glifosinas, diferentes a diabetes, diferentes a insuficiencia cardíaca y diferentes a nefropatía, y que vienen a cerrar el círculo que veníamos hablando al principio con la fragilidad. Uno es que se vio en un trabajo hecho hay mucha investigación de grupos coreanos que usan el sistema de salud de ellos, que es un sistema de salud integrado e informatizado, donde sacan mucha base de datos, y vieron que entre los pacientes que usaban IDPP4, que son la sitagliptina, vilagliptina, versus los pacientes que usaban ISGLT2, los pacientes con el ISGLT2 menos, tenían menos riesgo de desarrollar demencia con el tiempo. Es un estudio, en los disclaimers del estudio avisan que es un estudio observacional, que se requieren hacer otro tipo de estudios para poder confirmar realmente esto, pero después, cuando vas leyendo más estudios canadienses, más estudios coreanos, más estudios de otros lugares, empezás a decir, bueno, hay varias personas que están viendo exactamente lo mismo. Hay que esperar todavía, porque esto el otro día yo te mostraba que había salido en un diario de Argentina en la parte de salud, una noticia gigantesca sobre exactamente esto. Así que bueno, veremos en los próximos años qué sale de estudios randomizados doble ciego, ¿no? Y Hay después, por ejemplo, algunos, no, perdón, hay algunos especialistas que lo entran dentro de los medicamentos anti-aging. lo que pasa es que cuando vos tratás demencia, una de las principales cosas que hacemos es controlar factores de riesgo cardiovascular. No, Y a eso, esto, bueno, por eso, y esto viene entran a, uno entre las estatinas por un lado, también el tema de la presión, como de una manera el hecho solamente de ir corrigiendo factores de riesgo o mejorando o que no avancen factores de riesgos vasculares, ya es un punto fuerte. claro, a ver, ya tenés, le estás corrigiendo la insuficiencia cardíaca, las hospitalizaciones que son una noxa importante en pacientes frágiles que los hacen tener deterioro. Le corregís los picos de hiperglucemia porque los ICGLT2 lo que hacen es aplanarte bastante la curva. Entonces es un paciente que no tiene tantos cambios osmóticos en el plasma, que hace que las células cerebrales no se hinchen, se deshinchen todo el tiempo. Lo estabilizás un montón. Entonces hay que ver si es un efecto de clase de este tipo de medicaciones o si tienen simplemente es el control de la enfermedad, la policomorbilidad que tienen estos pacientes, nefro, metabólica y cardiológica. Después, tenemos en el uso de los ISGLT2 en el tratamiento de la anemia. Los pacientes, siempre se vio que el iniciar el tratamiento con ISGLT2 producía una leve hemoconcentración, pero más allá de la hemoconcentración, que la otra vez estábamos hablando en la charla de anemias que habíamos dado, que se está haciendo mucho foco a el tratamiento de la anemia, la depresión de hierro,
para mejorar la mortalidad y la reinternación de pacientes cardiovasculares. Entonces, aparentemente habría una relación también vista por grupos coreanos que los pacientes que utilizan este tipo de medicaciones tienen mejoría en todos los parámetros de su anemia. Después, también se vio que la utilización de ICGLT2 mejora la posibilidad de que el paciente no tenga fibrilación auricular. Eso puede ser por la mejoría de su enfermedad cardiovascular, la disminución del tono simpático, pero bueno, esos son mecanismos de acción propuestos que hay que ir a confirmarlos realmente, porque todavía los mecanismos de acción completamente no los tenemos. Tenemos muchas ideas, pero no tenemos exactamente cuáles son los que están implicados en la baja de mortalidad tan importante que hay en casi todas las patologías, ¿no? Y después, bueno, esto es lo que decíamos antes, que los proponen como medicaciones que podrían llegar a modular la presencia o el inicio o la evolución de enfermedad de Alzheimer. Y acá es lo que vos decías de que si los SGLT2 son anti-aging o no, ¿no? Entonces, son todas las nuevas líneas de tratamiento o objetivos de tratamiento que se están viendo a ver si es un efecto de clase separado de los efectos cardiovasculares o cardiorrenometabólicos o si son directamente porque tienen un efecto puntualmente de protección ante el deterioro cognitivo, la demencia o la fragilidad. Aclaremos que yo no sabía que ibas a mostrar esta diapo, ¿eh? No, pero siempre, a Aclare- ver, no es personal, ya lo sé, pero pero siempre, es siempre te adelantás a lo interesante. que quiero decir. Siempre me adelanto, pero Siempre. es interesante la cuestión porque obviamente charlando con diferentes especialistas siempre... Es más, conozco a uno, no vamos a decir nombres, conozco a uno que es habitué en nuestros webinar, también que toma un poquito de cada cosa ya. Así que hay que No, no me tener un animo, cierto no me animo cuidado, ni a pero bueno. adivinar, no me animo ni a adivinar, lo dejamos ahí. Así que es interesante la cuestión que tiene un poco que ver con esto que estamos charlando. Y yo te tiro esta la puse por rara y no porque se vio que los pacientes, que esto en breve tenemos al doctor Zunino hablando de POC, reagudizaciones de POC y glifosinas, me muero por eso. Este, no, a ver, esto empezó siendo una medicación para diabetes y ahora es de los cardiólogos, de los nefrólogos y ahora también de los neumonólogos, hematólogos, neumonólogos y geriatras, lo vamos a usar todos. Bueno. Espectacular. A ver, los cardiólogos y los nefrólogos ya está, o sea, medicación de cabecera. Pero bueno, Yo vale, veo, es y bueno, apareció en las interesante, guías, o sea, apareció en las guías de primera línea. obvio, ya, desde ya. O sea, ni siquiera es un experimento, primera línea de tratamiento. Entonces, no podés Sí, decir, sí, a mí sí. no me gusta. O sea, está con mucho aval. Y los estudios fueron tan contundentes que la mayoría de los estudios, tanto de nefroprotección como los de insuficiencia cardíaca, tuvieron que ser detenidos, pues la rama placebo tenía muchísima más mortalidad. Los tuvieron que parar a todos. Entonces no es que más o menos es un número tirado de los pelos, son números bastante contundentes. 24%, 34% es muchísimo. ¿Te acordás los números cuando salieron las estatinas? Bueno, parecido. O sea, estamos a ese nivel. Entonces, yo me acuerdo una de las primeras charlas que di yo sobre ICGLT2 que no se sabía nada de esto, que era solamente de diabetes. Y los mirábamos con muchísima desconfianza porque decíamos, glucosuria, beneficios. Si yo evité toda mi vida la glucosuria en mis pacientes y ahora estamos acá, fan número uno de las medicaciones, porque la evidencia fue y es cada día más contundente. Hay una cantidad de trabajos impresionante que están saliendo todos los días de los temas que quieras. Este es sobre que los pacientes, los ICGLT2 previenen la exacerbación de EPOC. Probablemente, esto es una idea mía, esté relacionado con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca derecha. Está bien, probablemente. Pero están viendo también que tienen efectos en la internación, que es bastante frecuente, una generación de bastante morbilidad de los pacientes con efisema o con EPOC. Entonces, están abiertas un montón de puertas para el futuro. Así que bueno, la idea general es
vemos que está todo bastante relacionado entre sí, que hay, por suerte, medicaciones que nos apuntalan para atacarlo de diferentes ángulos y lograr un círculo virtuoso en nuestros pacientes. No demoremos el diagnóstico, no demoremos el tratamiento para lograr los máximos beneficios para nuestros pacientes. No, muchísimas gracias, me encantó como siempre, súper claro, bien concreto, al grano. Quizás, bueno, a través de todas estas charlas que estamos teniendo, bueno, este año y probablemente el año que viene van a salir cosas nuevas y las vamos a seguir mostrando. Y esto lleva a que cada vez más el hecho de las indicaciones de estos medicamentos no sea solamente por los especialistas, o sea, y que nosotros como médicos de atención primaria o eventualmente geriatras rehacemos la receta que hizo el otro, sino tenerlo presente la indicación como una indicación de primera línea, como vos comentabas, y obviamente a usarlo cada vez más. Bueno, Mariano. Mil gracias, un gustazo tenerte nuevamente aquí. Por favor, hagan las preguntas y comentarios que quieran. Aquí en el Zócalo va a aparecer de nuevo el email donde mandar algún comentario y luego les enviaremos las preguntitas choice así obtener el certificado. Así que les agradecemos estar siempre con nosotros. A vos, Mariano, nuevamente un abrazo gigante y los esperamos el próximo lunes a las 19 horas con otra charla. Chau, chau, a seguir cuidándose.